Buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy les doy la bienvenida a la charla online Fases de los procedimientos administrativos sancionadores impartidos por OEFA en actividades de comercialización de hidrocarburos. El día de hoy nos acompañan los doctores Sebastián y Diego Mancilla, quienes pertenecen al Estudio Muniz. Sebastián Orrego Rodríguez es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con estudios de maestría en Derecho Ambiental por la Universidad Europea de Madrid. Actualmente es asociado senior del área de minería, petróleo, gas y desarrollo sostenible del Estudio Muniz. El doctor Diego Mancilla es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialización en Derecho de Hidrocarburos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, miembro del área de energía y minas del Estudio Muniz desde el año 2020. Antes de iniciar, les recuerdo por favor mantener la cámara y audio apagados y al finalizar la ponencia van a proceder a realizar las preguntas que tengan levantando la mano o realizándolas por el chat. Entonces, adelante, por favor, pueden iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiara. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Orrego. Como bien indicó Kiara en la presentación, soy asociado senior del Estudio Muñiz. En esta oportunidad, tanto Diego como mi persona vamos a hablar un poco sobre las fases de los procedimientos administrativos sancionadores que son iniciados por OEFA en las actividades de comercialización de hidrocarburos, ¿no? Aplicable o enfocados, ¿no? A las estaciones de servicio o a las actividades que desarrollan los grifos y las estaciones de servicio. Adelante, por favor, Diego. Siguiente. En principio vamos a hablar un poco de los puntos de la agenda o los puntos más importantes que van a formar parte de esta presentación. En principio vamos a hablar un poco sobre la etapa de supervisión, que es la etapa previa, ¿no? Del inicio de un procedimiento administrativo sancionador, considerando también algunas breves reflexiones del nuevo reglamento de supervisión de UEFA que ha sido recientemente publicado por la autoridad. Luego vamos a hablar de las etapas del procedimiento administrativo sancionador, tanto como el inicio, como el informe, como la etapa del informe final de instrucción. Y por último, con la resolución del procedimiento administrativo sancionador y frente a esa resolución que procede, ¿no? Que sería la interposición de los recursos administrativos correspondientes. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre la casuística que se maneja a nivel del OEFA, ¿no? Una casuística relevante aplicable precisamente a las estaciones de servicios, cuáles son los casos más recurrentes en este tipo de actividad, ¿no? Y una serie de recomendaciones finales con la finalidad de evitar, ¿no? Contingencias regulatorias o contingencias ambientales en el marco de estos procedimientos iniciados por la autoridad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en principio vamos a hablar sobre la fase de supervisión, ¿no? Como bien sabemos, hace unos pocos días ha sido publicado el nuevo reglamento de supervisión de la OEFA. Sinceramente, no encontramos mucha diferencia con el reglamento anterior. La principal incorporación, por así decirlo, o la principal novedad, ¿no? De este reglamento nuevo de supervisión de la OEFA incorpora precisamente la regulación de las mejoras manifiestamente evidentes o las mejoras tecnológicas que se pueden advertir en el marco de las supervisiones a efectos de evaluar, ¿no? El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los administrados que se encuentran sujetos a supervisión por parte de la autoridad ambiental, ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de los temas ejes que se tienen que tener en cuenta en el marco de una supervisión ambiental, ¿no? En principio, hay que hablar siempre de los tipos de supervisión, ¿no? En principio siempre hay dos tipos de supervisión, ¿no? La supervisión regular, que es la supervisión que realiza la autoridad, una supervisión programada, ¿no? Una supervisión ya establecida, y las supervisiones especiales, ¿no? Que pueden nacer como consecuencia de la ocurrencia de una emergencia ambiental, ¿no? Como la ocurrencia de un incidente, un accidente, entre otros, ¿no? ¿Cómo culmina el informe o la etapa de supervisión, ¿no? Con la emisión del informe de supervisión, que es el levantamiento de la información que hace o que realiza el supervisor de la autoridad
en el marco de la actividad de supervisión administrativa, ¿no? ¿Cómo puede culminar o qué es lo que puede concluir este informe de supervisión? En principio, la recomendación del inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Por la detección de incumplimientos a la normativa ambiental como consecuencia de la detección de ilícitos administrativos en el marco de la supervisión administrativa, ¿no? En el archivo de la supervisión, ¿no? Cuando el supervisor de la autoridad ambiental detecta o permite verificar, ¿no? Que no existe ningún incumplimiento a la normativa ambiental, también puede formular recomendaciones, ¿no? De mejoras, ¿no? O recomendaciones para subsanar algún incumplimiento leve o algún incumplimiento que no amerite el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, lo cual es meramente discrecional y depende mucho del criterio del supervisor en el caso concreto, así como también, ¿no? El establecimiento de medidas administrativas, ¿no? Como mandatos de carácter particular, medidas preventivas, que son unas medidas un poco más gravosas, por así decirlo, para el administrado, y una serie de requerimientos sobre los instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, los requerimientos de información que puede formular el OEFA a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, la remisión de los informes de monitoreo, de calidad de aire, la remisión de los informes de calidad de ruido, entre otras obligaciones o compromisos que han sido asumidos en el instrumento de gestión ambiental por parte del titular de la actividad de comercialización de hidrocarburos. Siguiente, por favor. Eh, en este capítulo vamos a ver un poco dentro de la fase de supervisión cuáles son las obligaciones y recomendaciones principales que tienen los titulares de las actividades de hidrocarburos y específicamente en este caso de los titulares de las actividades de comercialización de hidrocarburos. En principio, una de las principales obligaciones y recomendaciones, a su vez, que nosotros también brindamos, es de mantener la custodia de la información, por ejemplo, de los monitoreos o de los mantenimientos realizados en la instalación por un periodo mínimo o máximo de 5 años, ¿no? La autoridad tiene la potestad de solicitar, ¿no? Información que puede ser producida o puede ser, o que debe ser custodiada, ¿no? Como máximo en un periodo de 5 años. O sea, es decir, es recomendable, ¿no? Que los titulares de actividades de hidrocarburos puedan mantener información por lo menos, si estamos ahorita 2025, por lo menos del año 2020, ¿no? Considerando la naturaleza de su actividad, considerando también su situación. Eh, Otra de las recomendaciones principales que también constituye una obligación por parte de los titulares de hidrocarburos es brindar las facilidades para el traslado y acceso a la unidad fiscalizable sin dilaciones, ¿no? Normalmente o usualmente hay muchas veces que los administrados no permiten el acceso a las instalaciones por una serie de requerimientos internos, como por ejemplo no contar con equipos de protección personal por parte del OEFA, ¿no? O no contar con seguro complementario de trabajo de riesgo, por ejemplo, ¿no? Esos podrían ser unos casos justificados por los cuales no se debería brindar el acceso, pero eso tendría que ser constatado, verificado y acreditado por parte, ¿no? Del administrado en el marco de la etapa de supervisión, ¿no? También una de las recomendaciones y una de las obligaciones que se tienen que tomar en cuenta en el marco de la etapa de supervisión es la entrega de la información durante la supervisión, ¿no? Toda información que pueda ser exigida o solicitada por un supervisor del OEFA debe ser entregada oportunamente, ¿no? En el marco de la supervisión. Y si es una información, o si constituye una información difícil de suministrar en el momento de la etapa de supervisión, explicar y sustentar por qué motivos, ¿no? No se puede entregar esa información y se tiene que dejar constancia del compromiso de entregar la información de manera posterior, ¿no? Otro punto importante es remitir la información y documentación dentro del plazo, ¿no? En el caso de información que no pueda ser suministrada o no pueda ser proporcionada por el administrado en el marco de la etapa de supervisión,
usualmente lo que hace la UEFA es brindar un plazo razonable para poder presentar esa información por los mecanismos virtuales que tiene la autoridad. En ese sentido, lo recomendable y lo correcto es que el administrado pueda presentar dentro de los plazos, ¿no?, la información remitida, y solo si es necesario una ampliación, fundamentarla adecuadamente atendiendo a los principios del debido procedimiento, ¿no? Una recomendación que evidentemente realizamos los abogados que nos encargamos a atender supervisiones y procedimientos administrativos sancionadores es a no obstaculizar las labores de supervisión, ¿no? Por ejemplo, la exigencia desproporcionada de requisitos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A veces hay administrados que no le permiten el acceso a un fiscalizador o a un supervisor ambiental por exigirles condiciones ya muy irrazonables de seguridad, ¿no?, que en principio no deberían ser exigidas por el administrado y que podrían obstaculizar las labores de fiscalización, ¿no? Y en ese caso el fiscalizador puede detectar ese incumplimiento y podría también generar una contingencia regulatoria para el administrado, ¿no? Entonces es muy importante dar todas las facilidades en el marco de la etapa de supervisión con la finalidad, ¿no?, de evitar que el supervisor pueda advertir, ¿no?, una exigencia desproporcionada o una obstaculización de las labores de supervisión, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, una vez culminada la etapa de supervisión, como indicamos anteriormente, una de las formas de conclusión de la etapa de supervisión es la recomendación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, cuando existe la detección de un cumplimiento normativo que amerita, ¿no?, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Cómo inicia el procedimiento administrativo sancionador? Con la notificación de la imputación de cargos o con el oficio que inicia el procedimiento administrativo sancionador. Desde ese momento ya nos encontramos en la primera etapa o en el punto cero, por así decirlo, de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuáles son las alternativas que tiene un administrado frente a la notificación de la imputación de cargos? La presentación de descargos, ¿no? La presentación de un escrito de descargos en donde se puedan desacreditar, ¿no?, en base a información, fundamentación fáctica y jurídica de defensa con la finalidad de desacreditar los incumplimientos normativos detectados en la etapa de supervisión en un plazo de 20 días hábiles, ¿no? Y también, ¿no?, una alternativa que también puede tener el administrado es el reconocimiento de la responsabilidad cuando el incumplimiento es evidente, ¿no? Por ejemplo, uno de los beneficios del reconocimiento de la responsabilidad es que el OEFA establece una serie de incentivos para reconocer la responsabilidad. Por ejemplo, cuando se inicia el procedimiento administrativo sancionador hasta la presentación del escrito de descargos, el OEFA otorga un incentivo del 50% del valor de la multa como reducción en caso el administrado acceda o se acoja al beneficio por el reconocimiento de responsabilidad, ¿no? Y si el reconocimiento se produce antes de la emisión de la resolución final, es decir, de la resolución que determina la sanción administrativa, hay un beneficio del 30% de descuento del valor de la multa calculada, con la finalidad de que el administrado pueda acogerse a dicho beneficio y pagar una multa menor a la que tendría que pagar en caso quiera cuestionar esa sanción, ¿no? Eh, Otro punto importante que se tiene que tomar en cuenta en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores son los agravantes y los atenuantes de responsabilidad administrativa, ¿no? Y eso también va de la mano mucho con el reconocimiento de la responsabilidad, ¿no? Porque muchos administrados dicen, yo he reconocido la responsabilidad en un procedimiento administrativo sancionador previo, pero luego, si me vuelven a iniciar un procedimiento administrativo sancionador por un incumplimiento idéntico, ¿no?, la sanción ya no va a ser la misma, sino que puede haber un factor que agrave la sanción, ¿no?, por reincidencia en la comisión de la infracción que se estaría sancionando, ¿no? Entonces, dos de los factores agravantes que podemos destacar en esta presentación sería la gravedad del daño al ambiente, como los componentes, la incidencia, la extensión, ¿no?, una deflagración, por ejemplo, ¿no?, o una reincidencia o intencionalidad en el marco de la comisión de la infracción. Y ahí es donde donde entramos en un escenario un poco gris y un poco discrecional
cuándo nos encontramos ante una infracción que puede ser cometida de manera intencional y cuándo nos encontramos ante una infracción que ha sido cometida de manera culposa, ¿no? Lamentablemente no tenemos un reglamento ni tenemos un tratamiento jurisprudencial adecuado respecto a cómo se debe tratar el criterio de la intencionalidad en el marco de la calificación de las infracciones ambientales, ¿no? Por otro lado, como atenuantes, ¿no? Se pueden destacar, ¿no? La corrección de la conducta, la corrección inmediata de la conducta, ¿no? O como la remediación inmediata de los efectos, ¿no? Esos son factores que pueden constituir atenuantes de responsabilidad que deben ser tomados en consideración al momento de graduar la sanción administrativa que se pretende imponer en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Y luego nos vamos a los eximentes de responsabilidad, que son interesantes porque muchas veces son desconocidos por los administrados, pero lo que no saben es que los eximentes de responsabilidad precisamente permiten eh, que no existe una sanción administrativa, ¿no? Por ejemplo, la subsanación de la conducta con anterioridad, ¿no? Al inicio del procedimiento sancionador. ¿Qué pasa si en una supervisión me detectan un incumplimiento, ¿no? Pero antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador yo subsano esa conducta, ¿no? De pronto, cuando se inicia el procedimiento administrativo sancionador, la autoridad no ha verificado que ese incumplimiento ha sido subsanado o debidamente subsanado antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, lo cual ameritaría que se declara o que se disponga el archivo del procedimiento administrativo sancionador. Otro eximente de responsabilidad es el caso fortuito, la fuerza mayor, ¿no? Como casos que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la falta del cumplimiento de una obligación ambiental cuando existió la época de pandemia, que nos encontramos en un estado de emergencia, ¿no? Muchos administrados utilizaban la excusa o la justificación de la pandemia para eximir de cumplimiento de algunas obligaciones asumidas en su instrumento de gestión ambiental porque precisamente no había posibilidad de cumplirlas, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? La pandemia fue una clara justificación que permitía acreditar, ¿no? El hecho de un caso fortuito fuerza mayor en el marco del cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Y también el cumplimiento de un deber legal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguna autoridad administrativa distinta me dice que actúe de forma distinta a lo que el OEFA pretende, ¿no? Lo que yo puedo o lo que el administrado puede alegar es que existe el cumplimiento de un deber legal por parte de otra autoridad que precisamente esté exigiendo el cumplimiento distinto del criterio que puede tener la autoridad en el caso concreto, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo de la aplicación de la subsanación, del eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, que precisamente lo que genera es el archivo del hecho imputado, ¿no? O el archivo del procedimiento administrativo sancionador en caso se subsanen todas las conductas antes del inicio del procedimiento. Eso es muy, muy importante, ¿no? Hay veces que administrados alegan, sí, pero yo subsané la conducta, ¿no? Pero el problema es cuándo y cómo lo comprobaste, ¿no? Entonces es muy importante tener evidencia fáctica que permite identificar cuándo fue el momento que yo subsané la conducta con la finalidad de poder acreditarla, ¿no? O poder acreditar esa subsanación en el marco de un procedimiento administrativo sancionador para dejar en evidencia que esa subsanación ha sido antes del inicio del procedimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador y una vez presentados los descargos frente al inicio del procedimiento sancionador, la autoridad se toma un tiempo para evaluar la defensa entablada por parte del administrado para luego emitir un informe final de instrucción, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que contiene este informe final de instrucción? Un informe de cálculo de multa también, en donde se evalúa cuál es la multa o se calcula la multa en base a los criterios ya establecidos por el OEFA para proponer, ¿no? La posible sanción que se le puede imponer al administrado por el incumplimiento o por la detección de los ilícitos administrativos verificados en el marco de una supervisión administrativa, ¿no? La notificación del informe de final de instrucción contiene precisamente la propuesta de sanción y otorga un plazo de descargos de 10 días que puede ser prorrogado
siempre y cuando exista una justificación debida, ¿no? Ahora, es importante indicar que también en el informe final de instrucción también se pueden evaluar los argumentos esgrimidos por el administrado en el marco de los descargos presentados frente al inicio del procedimiento y puede concluir la autoridad que corresponde o amerita disponer el archivo de ese procedimiento, ¿no? ¿Cómo se calcula la multa o cuál es la metodología que utiliza el OEFA para calcular la multa administrativa, la sanción administrativa que se pretende imponer a un administrado? Se realiza a través de una fórmula que está compuesta por el beneficio ilícito o el costo evitado, es decir, el costo en el que no incurrió el administrado para cumplir con su obligación, ¿no? La probabilidad de detección, que puede ser alta, baja o media, ¿no? Y los factores de graduación de las sanciones, por ejemplo, ¿no? Los factores agravantes o atenuantes que nosotros hemos mencionado anteriormente. Es importante indicar que el reglamento de la OEFA establece que la multa propuesta no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto anual del administrado, con lo cual esto evita que existan multas sobredimensionadas o multas eh, que constituyan un exceso de punición, ¿no? Frente a los administrados en los casos concretos, ¿no? Hemos visto casos en donde a una estación de servicios que factura 1 millón de soles, se le ponen multas por 5 millones, ¿no? Entonces eso claramente podría constituir una multa totalmente sobredimensionada porque precisamente lo que está haciendo es castigar el negocio y liquidar el negocio, ¿no? Entonces, precisamente esta regulación se estableció con la finalidad de que las multas no generen una desproporción, ¿no? Entre el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la verificación de los ilícitos administrativos que puedan ocurrir en el marco de las supervisiones administrativas, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez presentados los descargos frente al informe final de instrucción, la autoridad nuevamente se toma el tiempo de evaluar esa defensa entablada por parte del administrado para emitir, ¿no? Una resolución de sanción, ¿de acuerdo? Es importante indicar que el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo sancionador es de 9 meses. Existe una ampliación que puede ser excepcional y justificada por 3 meses adicionales, ¿no? Pero esa justificación ya la hemos precisamente debatido en algunos casos, justamente con Diego y con algunos clientes, porque hay muchas veces que el OEFA pretende justificar la ampliación de los procedimientos administrativos sancionadores por motivos que no deberían ameritar la ampliación, ¿no? Entonces, en principio, y la regla general y la norma está diseñada para que los procedimientos administrativos sancionadores duren 9 meses, ¿no? Solo que muchas veces la regla general pasa por desapercibida y la excepción es lo que se hace la regla, ¿no? Y finalmente lo que hace la OEFA es ampliar indiscriminadamente los procedimientos administrativos sancionadores para tener un mayor plazo, ¿no? De resolución de dichos procedimientos, ¿no? Entonces, es importante indicar que ante la demora injustificada por más de 9 meses de procedimientos administrativos sancionadores que aún no han sido resueltos, procede, ¿no? Que el administrado o permite que el administrado formule o pida o solicite la caducidad de ese procedimiento, ¿no? Eh, la resolución directoral que es emitida por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, que es la primera instancia, por así decirlo, de la OEFA, puede resolver lo siguiente, ¿no? La declaración de responsabilidad administrativa por parte del administrado infractor, ¿no? O el archivo del procedimiento administrativo sancionador por los argumentos o por las pruebas producidas por este en el marco de los escritos de descargos presentados frente al inicio o frente al informe final de instrucción, ¿no? Y también permite o habilita la reducción de la multa por pronto pago por un monto ascendente al 10% del valor de la multa final, ¿no? ¿Cuál es la condición para acogerse a esta reducción o a este beneficio que existe por el 10% del valor de la multa final? La condición de no impugnar la resolución, ¿no? Si el administrado quiere acogerse a esta reducción de multa, tiene la condición de no impugnar o de no interponer ningún recurso administrativo frente a esa decisión, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre los principios aplicables al procedimiento administrativo sancionador
desde un punto de vista muy genérico y preliminar, considerando que son varios principios aplicables, ¿no? Y acá podemos encontrar el principio de legalidad, por ejemplo, ¿no? Que no se puede sancionar a un administrado sin una base legal objetivamente determinada, ¿no? Por ejemplo, el principio del debido procedimiento, ¿no? Que es el cumplimiento precisamente de las fases del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Un administrado no puede ser sancionado solamente por una supervisión, sino que debe seguir un procedimiento administrativo reglado y establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo General y complementado por el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de la OEF, ¿no? Acá hay un tema muy importante y es el otorgamiento de las audiencias o los informes orales en la OEFA. Muchas veces el OEFA rechaza las audiencias o rechaza los informes orales de los administrados o el uso de la palabra de los administrados porque considera que cuenta con la evidencia suficiente para determinar la responsabilidad sin la realización de una diligencia de informe oral, ¿no? Como también hay casos en donde sí ameritan, ¿no? Y deberían ser solicitados y programados a favor de los administrados. En mi caso, mi criterio y mi opinión personal es que las audiencias de informes oral, siempre y cuando sean solicitadas por los administrados con la finalidad de complementar y fundamentar la decisión, deberían ser otorgados por la autoridad, ¿no? Pero lamentablemente en muchos casos el OEFA rechaza estas solicitudes y finalmente decide resolver los procedimientos sin darle el derecho a la palabra a los administrados y sin poder complementar sus argumentos, ¿no? Cuestión que puede ser muy subjetiva, ¿no? O sea, para el OEFA puede ser que la documentación y la evidencia con la que cuente es suficiente, pero precisamente para el administrado puede considerar que existe información adicional que puede ser presentada, complementada o consolidada para fortalecer los argumentos esgrimidos, ¿no? En el marco del procedimiento administrativo sancionador. Luego nos encontramos con el principio de culpabilidad, ¿no? Que sinceramente es un principio que casi no se aplica en el procedimiento administrativo sancionador ante el OEFA, considerando que el OEFA tiene un criterio y tiene una ley que lo respalda respecto a la responsabilidad objetiva de las obligaciones ambientales, ¿no? El principio de tipicidad, ¿no? Que establece o exige que las infracciones deban estar previstas expresamente por el marco normativo aplicable y prohíbe la interpretación extensiva de esas infracciones, ¿no? El principio de causalidad, que es que prácticamente consiste en que la conducta o la conducta sancionable debe recaer en la persona que efectivamente cometió esa infracción. El principio de concurso de infracciones, ¿no? Que consiste principalmente en la aplicación de la sanción más gravosa y no de todas las sanciones que podrían ser aplicables por un mismo hecho. El principio de presunción de licitud, ¿no? Que exige que salvo, y eso es muy importante, ¿no? Salvo se cuente con la evidencia necesaria para poder determinar y verificar que el administrado ha cometido una infracción, es posible, ¿no? Sancionar a ese administrado, ¿no? Y este principio muchas veces es desapercibido en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores, porque muchas veces el OEFA puede decir el administrado no cumplió con acreditar, ¿no? El cumplimiento de tal obligación, ¿no? Pero ese término de no cumplió con acreditar implica imponerle una carga al administrado, ¿no? Que precisamente iría en contra de este principio de presunción de licitud, ¿no? Entonces, muchas veces es necesario leer detenidamente y revisar detenidamente cuál es el criterio que se está manejando para verificar si efectivamente, ¿no? Se cuentan con todos los elementos de convicción necesarios para poder sancionar al administrado, ¿no? En base precisamente a la responsabilidad o a la comprobación objetiva que se debe tener respecto de la evaluación de la calificación de una infracción. Y finalmente, la aplicación del principio de non bis in idem, ¿no? Que es el principio que prohíbe la doble sanción, ¿no? O la imposición de una doble sanción por un mismo hecho que se encuentra fundamentado por lo mismo y frente al mismo sujeto, ¿no? Y acá me gustaría detenerme porque eh, hay toda una discusión respecto a si cuando se declara la caducidad de los procedimientos administrativos y se vuelve a iniciar un procedimiento por no haber operado el plazo de prescripción,
aplicaría o implicaría una afectación del principio de non bis in idem, ¿no? Y ahí hay una serie de teorías, ¿no? Que evidentemente son trabajo ya de los juristas y son trabajo de los abogados determinarlo, ¿no? El hecho de si constituye una afectación del principio de non bis in idem, el reinicio de un procedimiento administrativo sancionador que fue declarado o que caducó, ¿no? Ahí es importante revisar precisamente los alcances jurisprudenciales que ha tenido el OEFA, también como los INERMIN, ¿no? Respecto de este criterio, para poder aplicarlo al caso concreto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? De afectaciones de principios. Por ejemplo, la afectación del principio de tipicidad, que en esa resolución decidió declarar la nulidad de la resolución subdirectoral que había iniciado un procedimiento administrativo sancionador y decidió retrotraer, ¿no? El procedimiento hasta el momento en el que se produjo el vicio, ¿no? Y por otro lado tenemos también, ¿no? Un ejemplo de afectación del principio del debido procedimiento por el hecho de haber declarado la caducidad administrativa, ¿no? Por haber indicado que no corresponde la declaración de la caducidad administrativa en un procedimiento administrativo sancionador por causales no justificadas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, Ahora le doy la posta a mi compañero Diego para que pueda hablar un poco sobre los recursos administrativos que proceden frente a la resolución que determina la responsabilidad administrativa en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores contra el OEF. Adelante, Diego. Gracias, Sebastián. Ya considerando lo dicho por Sebastián anteriormente, una vez que la autoridad decida en la resolución de primera instancia la consecuencia de sancionar o archivar ante una decisión que va en contra del interés del cliente o de la empresa, tiene la alternativa de impugnar, es decir, cuestionar la resolución que le están imponiendo y la información y decisión que se toma ahí. Básicamente tiene dos alternativas para decidir en este caso, ¿no? Para prestar un recurso, como puede ser uno, la reconsideración y dos, la apelación, ¿no? Ambos recursos son dirigidos contra el acto administrativo que resuelve el procedimiento, en este caso la resolución. Y exactamente qué se puede cuestionar, ¿no? Sobre qué yo no estoy de acuerdo para cuestionarlo en este recurso. En primer lugar, la responsabilidad administrativa, ¿no? Lo más seguro es que la autoridad determinó en mi caso que yo fui responsable por cometer una infracción, cosa que no estoy de acuerdo y considero que tengo el argumento o la prueba para cuestionarlo, por tanto voy a cuestionar esa responsabilidad. En segundo lugar, el cálculo de la multa. Puede ser que más allá de que esté de acuerdo o no con que soy responsable por una infracción, la multa que me están imponiendo es desproporcionada. No refleja el valor real del mercado o del valor real de la multa que me deberían imponer por la conducta que sea que haya infringido o no, me están atribuyendo. En tercer lugar, medidas correctivas. Por ejemplo, me podrían a mí imponer eventualmente una medida correctiva que no corresponde o que ya la ejecuté o que inclusive no es pertinente al caso de la infracción que me está determinando responsabilidad. Es importante tener en cuenta que estos tipos de cuestionamiento no son incompatibles. Yo podría cuestionar, por un lado, responsabilidad y al mismo tiempo el cálculo de multa o una medida, ¿no? O dos de ellos, o, ningún, o los tres, o uno. No hay ningún inconveniente con ello. Ahora, la primera opción, como mencionábamos, es el recurso de reconciliación. Este se tiene que interponer ante el mismo órgano que dictó el primer acto, en este caso la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de la UEFA, es decir, la DEFAI. La particularidad de este recurso es que se sustenta en una nueva prueba, es decir, un documento que no ha sido presentado anteriormente en el expediente, en el procedimiento, y que va a ser tomado por primera vez para que la autoridad, en base a esa nueva prueba, reconsidere su decisión, sea de multa o sea de sanción, y pudiese eventualmente decidir de manera distinta. Ahora bien, el plazo para presentar este recurso es de 15 días hábiles desde que el día siguiente que me notifican la resolución de primera instancia y este, como mencionamos, se resuelve por la DEFAR. Ahora bien, la nueva prueba, como indicamos, son todo aquel medio que pueda servir para desvirtuar la responsabilidad o para sustentar el tema de el cálculo de la multa, como pueden ser comprobantes de pago, facturas, cotizaciones, etc.
En segundo lugar, tenemos la posibilidad de apelación, la cual tiene que presentarse en este caso contra el mismo órgano que dictó el primer acto, es decir, contra la DeFi, para que ésta la eleve ante el superior jerárquico, el cual sería el Tribunal de Fiscalización Ambiental. La particularidad de este recurso es que este se debe sustentarse en una diferente interpretación de las pruebas o de cuestiones de puro derecho. Ya no hablamos de pruebas nuevas, sino de una diferente interpretación de las pruebas o un tema puramente normativo o de criterio jurídico. ¿No? El plazo igualmente es de 15 días hábiles y se puede también prestar apelación contra la resolución, incluso que decide el recurso de reconsideración también. Ahora, ya con la resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental, en la cual se determine finalmente, por ejemplo, en una situación adversa, que debe confirmarse o establecerse algún valor de multa para el administrado, el OEFA se encuentra facultado para iniciar lo que se conoce como el procedimiento de ejecución coactiva, básicamente el procedimiento en el cual OEFA cobra la multa que se le impuso al administrado, una vez que ésta ya adquiere firmeza. Ahora, el cobro de la multa a través de este procedimiento inicia con una resolución de ejecución coactiva, la cual le da un mandato de cumplimiento y le da un plazo de 7 días hábiles para poder hacer el pago de la multa, bajo apercibimiento de dictar las medidas cautelares o el inicio del proceso de la ejecución forzada de la deuda. Es importante precisar que esto solamente pasa cuando ya no hay un recurso de por medio, que se decide presentar uno, ya que al momento que se presenta el recurso administrativo, por ejemplo, el tema de la apelación o la reconciliación, se suspende el cobro hasta que este procedimiento culmine. Finalmente, finalmente, ya pasando el procedimiento ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental, terminando la apelación y agotando la vía administrativa, el administrado aún tiene una alternativa adicional para cuestionar la decisión del OEFA. Ya no ante el OEFA mismo, ya no en sede administrativa, pero sí ante el Poder Judicial. ¿No? Es un procedimiento ya contra directamente el OEFA ante un órgano, digamos, más imparcial que puede ser en este caso el Poder Judicial. Para ello, se tiene que buscar la pretensión en este caso de anular la resolución porque contraviene la normativa, porque contraviene algún principio, porque, digamos, la resolución es incorrecta o ilegal, y pedir también el reconocimiento o el restablecimiento de mi derecho que ha sido vulnerado como administrado producto de esta decisión incorrecta. La primera instancia es entre el juzgado especializado en el contencioso administrativo, pasa a ser penalizado por la sala y finalmente puede ser incluso vista en casación ante la Sala Constitucional, Social y Social de la Corte Suprema. Un detalle particular del OEFA, a diferencia de la mayoría de entidades que pueden establecer multas y sanciones a los administrados, es que bajo ley, a diferencia de otros casos, en OEFA, la sola presentación de la demanda no suspende el procedimiento de ejecución coactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que ya me determinaron la confirmación de la multa en el tribunal o en y ya no la voy a, digamos, ya no hay nada que hacer en mi administrativa y presento mi demanda, aún así me pueden cobrar la multa por parte de OEFA, salvo que yo presente una contracautela en el marco del procedimiento y solicite una medida cautelar para que no me apliquen el cobro. Sin embargo, con solo presentar la demanda, no se ha suspendido el procedimiento de ejecución activa, a diferencia de otras entidades, como por ejemplo Snermin, donde con yo presentar mi demanda se suspende automáticamente el procedimiento y no me pueden cobrar hasta que finalmente la demanda termine en su última instancia. Ahora, ya a nivel práctico, conociendo ya el procedimiento de cómo funciona el OEFA desde que inicia el paso hasta que termina a nivel administrativo como el tribunal, o más allá, inclusive a nivel judicial, vamos a aterrizar un poco en la casuística más común que puede haber como OEFA en el caso concreto de titulares de servicio. Ok. Las infracciones más frecuentes que hemos identificado en la práctica de la mayoría de clientes y estaciones que vemos a nivel nacional son las siguientes. En primer lugar, incumplimientos relacionados al monitoreo ambiental. No, no haber cumplido con realizarlo o no presentar el informe, no cumplir con los parámetros de monitoreo o con los puntos adecuados o con la frecuencia establecida. Residuos sólidos. Almacenar mis residuos no cumpliendo el código de colores de la norma técnica peruana de gestión de residuos, que te establece un código específico para almacenar cada tipo de residuo. Incumplir mis compromisos del instrumento de gestión ambiental. ¿No? Lo que señala mi instrumento es un compromiso al cual yo debo cumplir, y el OEFA puede ver cualquier aspecto de este que yo no esté cumpliendo y determinar también que estoy en falta e iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Implementar componentes en certificación ambiental. También es importante verificar que
cómo son los componentes que yo tengo aprobados y cuáles he instalado yo, porque la UEFA eventualmente puede ver, porque tiene acceso al instrumento de gestión ambiental y ver qué relación de componentes tengo aprobada, cuál es el plano de distribución de mi estación y compararlo con la estación actual. Cuando la UEFA va a tu estación, va a comparar esas dos realidades y finalmente va a determinar o puede tomar hasta fotografías y tener pruebas de que tú implementas un componente de certificación ambiental. Lo mismo con las modificaciones o ampliaciones. De la misma manera puede hacer esta comparación y determinar que yo he modificado algún componente, alguna ubicación, alguna capacidad o cantidad no contemplada en mi instrumento, ¿no? Ambas condiciones son faltas, infracciones administrativas. Incumplir un requerimiento de información, ¿no? Como mencionábamos en la supervisión, el OEFA también puede pedir para tener información y decidir si he cumplido o no, pedirme pruebas, información, ¿no? Que debo tener en custodia por 5 años. Si yo no cumplo con este deber cuando me lo están pidiendo adecuadamente y cumple con los requisitos de requerimiento de información, también estoy en una falta y también me puede iniciar un procedimiento por ello. No presentar los contenidos de reportes y documentos, ¿no? Hay cierta información documentaria que tú debes presentar periódicamente al OEFA, que está a su cargo de evaluarlo, como por ejemplo los reportes preliminares de emergencias ambientales, los reportes finales, las declaraciones anuales de manejo de residuos sólidos y los manifiestos de residuos sólidos peligrosos, entre muchos otros, ¿no? Acá se manejan plazos y son infracciones instantáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un plazo específico para presentarlo, aunque presente yo tarde o un día después, sigo estando en infracción. Digámoslo así, ahí la obligación se consuma al momento que yo me excedí el plazo. Y finalmente, el exceso de los estándares de calidad ambiental o los SECA, ¿no? A partir de mi informe de monitoreo ambiental, se puede determinar si como resultado de mi actividad o no, yo excedí o no los ECA del aire, por ejemplo, del suelo, del ruido, entre otros. Ahora, un detalle importante que queremos considerar para el caso de UEFA de los precedentes es el nuevo precedente que se publicó en el febrero del 2024 con relación a los costos evitados. El precedente que se establece en la resolución del tribunal básicamente te establece dos escenarios distintos para calcularte la multa y para que tú como administrado des pruebas del valor de la multa real. Un poco para entrar en contexto, como mencionaba Sebastián, el OEFA al calcular tu multa determina el beneficio ilícito que es el costo que te ahorraste para no cometer la infracción, para no cometer la obligación que te están, por la que te sancionan. En este caso, el OEFA usualmente toma insumos del mercado y usualmente toma las cotizaciones o facturas, digamos, más caras que puedan existir en el mercado para determinar tu costo. Y usualmente lo que a ti te puede costar, por ejemplo, $1.000, el OEFA considera que te costó 10.000 y tu multa refleja ese valor de 10.000 finalmente en vez de los 1.000 que te debería costar. Para tener una multa, digamos, más justa, el administrado suele dar documentos que sustentan que en realidad este componente, esta obligación, este monitoreo, vale X cantidad, vale cierta cantidad de dinero. El OEFA con este precedente básicamente determina dos escenarios. Un primer escenario, si tú como administrado no has realizado antes esta actividad referente al costo evitado, por ejemplo, nunca he realizado, no sé, la instalación de algún componente particular, y el escenario 2 es que yo sí he realizado la conducta antes. Por ejemplo, yo ya he realizado monitoreos antes, ¿no? Es una actividad periódica que presumiblemente el administrador siempre realiza. En el primer escenario, en caso yo no haya realizado antes esta conducta, por cuyo incumplimiento se me quiere sancionar, es válido que yo presente cotizaciones de empresas autorizadas, de proveedores, para sustentar el valor de mercado real, que sería menor en este caso, obviamente, al que me determina el OEFA. Sin embargo, si es que yo no tengo esto, no estoy en este escenario, es una actividad de la cual se puede demostrar que yo ya he realizado, incurrido en este costo varias veces, entonces el OEFA sí me va a exigir facturas, comprobantes de pago. Y si yo presto una cotización, no me la va a aceptar. Básicamente para esto el UEFA considera dos criterios. Uno, la validez, ¿no? Que sea, por ejemplo, una factura válida emitida por una persona registrada, con RUC, vida, etcétera. Y la especificidad, que tiene que ser básicamente la previa idónea para cumplir con la obligación del objeto de la conducta infractora, ¿no? Por ejemplo, para monitoreos, usualmente la factura tiene que ser específica, cosa que en la realidad es muy difícil que se dé, por lo cual usualmente las empresas pueden hacer un desglose, pueden establecer un desarrollo más exacto de qué costo de la factura está derivado a cuál concepto, de manera que el OEFA tome ese como un valor real, ¿no? Eso es un tema importante porque finalmente, además de la responsabilidad, muchas veces en el cálculo de la multa, y con este precedente, la UEFA ha limitado bastante las posibilidades del administrado de poder reducir el valor de la multa que le están poniendo, ¿no? Hablamos de reducciones desde que puede ser, no sé, una multa de 60 UITs a 10 UITs,
de 10 UITs a 2 UITs, entonces es un criterio, digamos, importante que hay que tener en cuenta al momento de decidir qué información vamos a dar y cómo debemos estructurarla para que el UEFA la acepte. Ahora, con relación a los monitoreos ambientales, en este caso, lo más frecuente, como mencionábamos, era no cumplir con realizar el monitoreo en el periodo correspondiente o no cumplir con los puntos de monitoreo o con los parámetros de monitoreo. Pero también están casos como, por ejemplo, el laboratorio que está analizando los parámetros que he monitoreado no se encuentra acreditado para el método de ensayo. No se encuentra acreditado para medir ruido, no se encuentra autorizado para medir parámetros como el benceno, por ejemplo, o los equipos que están usando al momento de monitorear y analizar no se encuentran debidamente calibrados, ¿no? Bajo estos criterios, el UEFA considera que tú no hiciste tu monitoreo adecuadamente y te puede imponer una multa por el costo de realizar el monitoreo, ¿no? Entonces, acá la multa toma como insumo del beneficio ilícito el costo de muestreo, que básicamente es el servicio del tercero que va a hacer el muestreo, y el costo de análisis de muestras, ¿no? Acá tenemos a la izquierda, a la derecha, un ejemplo de lo que es un monitoreo, un programa de monitoreo ambiental establecido en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Donde está la fecha de monitoreo, los puntos y los parámetros. Básicamente, como mencionábamos, esta interacción es instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que se consuma al momento de que pasó el plazo para hacer el monitoreo y no lo ejecuté. Es decir, que en 4 años, desde que yo cometí esa infracción, esta también puede prescribir, y si la UEFA no me detectó la infracción o no me inició un procedimiento, también esta prescribe, y ya, digamos, no tener responsabilidad por esto, ¿no? Son 4 años. ¿Qué recomendamos con relación a los monitoreos ambientales? En primer lugar, tener un programa de monitoreo actualizado. Muchas veces pasa que se tienen instrumentos de gestión ambiental antiguos o adquiridos cuando las empresas compran estaciones de otros titulares anteriores y tienen un IGA del año 2000, del año antes del 2010, incluso de años de los 90, muy antiguos, y están desactualizados y básicamente establecen compromisos que actualmente no son prácticos de cumplir o que realmente ya no son necesarios. Para esto, tú tienes que actualizar tu instrumento y básicamente establecer, por ejemplo, monitorear parámetros solamente los que necesitas. Usualmente, por ejemplo, monitorear benceno, aunque tu instrumento antes diga que tienes que monitorear una lista de parámetros grande, actualmente solo me corresponde benceno. Para eso tengo que actualizar mi IGA para que esto me permita solamente actualizar benceno. Después, actualizar no solamente los parámetros, sino también la frecuencia, por ejemplo, buscar la forma en que no me corresponda un monitoreo trimestral, sino un monitoreo semestral o inclusive anual, cosa que se puede argumentar a través de una autorización, y muchas veces los administradores no lo hacen y están comprometiendo constantemente a monitorear trimestralmente. Verificar bien el proveedor que se encuentra autorizado, tanto para el muestreo y el análisis, y que cuente con equipos calibrados, y revisar el informe de ensayo que este finalmente te esté entregando, así como exigir los certificados de calibración de los equipos que están utilizando para el monitoreo, y sobre todo, importante, recabar facturas por ese servicio en el caso F eventualmente decida multarme por esto. Otro punto son la gestión de residuos sólidos, las cuales son con relación a mi almacenamiento, por ejemplo, la falta de los contenedores. Es decir, que si yo genero residuos, no cuento con todos los contenedores correspondientes a dichos residuos, o no he rotulado correctamente según la tabla de la norma técnica peruana que está a la derecha, o no he segregado correctamente, por ejemplo, en mi contenedor de plástico estoy colocando vidrio, en mi contenedor azul de papel y cartón estoy colocando residuos peligrosos, ¿no? Eso también es una infracción. No disponer mis residuos, por ejemplo, almacenar mis residuos peligrosos por más de 12 meses, cosa que está prohibida, o, por ejemplo, incumplir que mi almacenamiento no cuente con características apropiadas, o esté segregando residuos, por ejemplo, en otras partes de la estación, que se verifique que esté disperso el residuo, que es natural, o no estén en los contenedores correctos. Y en este caso, la multa por estas infracciones serían, por ejemplo, el costo de implementar los contenedores, o según corresponde, el costo de logística del recojo, el costo del traslado, o el costo de la disposición final de los residuos. ¿Qué recomendamos en estos casos? Verificar que los residuos, cuáles son los tipos de residuos que estoy generando para implementar los contenedores que me corresponden, ¿no? Evitar contradicciones. Muchas veces yo declaro que genero ciertos residuos en mi informe ambiental anual y declaro algo diferente en mi declaración anual o en mis manifiestos, cosa que la UEFA va a advertir la contradicción y te va a indicar que lo que has presentado es incorrecto y es una falta por ser inexacto. Tener un área específica identificada que cumpla con las medidas de seguridad y protección al ambiente para el almacenamiento de residuos sólidos. Verificar el cumplimiento de los colores y el rotulado según la norma técnica peruana.
asegurar la entrega continua de los residuos a las empresas operadoras o a la municipalidad según corresponda, y evaluar la posibilidad de subsanar voluntariamente la infracción en caso de lo llegue a detectar. Por último, una infracción común son los excesos de los estándares de calidad ambiental o los SECA, básicamente respecto a un componente ambiental, por ejemplo, el ruido o el aire, ¿no? Esto se da como resultado del informe de monitoreo y básicamente lo que tiene que hacer el en este caso es determinar la relación de causalidad entre mi acción como titular y el exceso del ECA. Sin esta relación, por ley, no te pueden determinar un exceso. Para esto, ¿cómo identifica el OIFA esta relación de causalidad? Uno, descartar que hayan factores externos a tu actividad, de manera que, por ejemplo, si mi grifos en servicio está cerca de dos estaciones más, cerca de, no sé, restaurantes, pollerías, centros de lavados de autos, mantenimiento vehicular, ¿no? Con diferentes instalaciones que pueden contribuir a la emisión de, por ejemplo, ruido o aire, más aún si te encuentras en un cruce de avenidas donde hay tráfico que también contribuye a esos factores, puede descartarse la causalidad porque hay más factores que intervienen en mi generación de aire, perdón, de ruido o de contaminación respecto al componente aire, ¿no? Dependerá bastante de la ubicación de tu establecimiento en concreto. Un ejemplo en este caso es cuando se ha demostrado que la estación particular se encuentra en una avenida con alto tránsito, donde se concluye finalmente por OIFA que no necesariamente tu actividad es la única o principal que genera estos componentes. Por tanto, finalmente termina en el archivo porque no hay una relación de causalidad y se determina finalmente el archivo de la conducta porque no pudo demostrarse que yo como titular sea el único y principal contribuyente de la generación de estos contaminantes. Por último, pasaremos a evaluar las recomendaciones finales por parte de Sebastián que damos a los clientes usualmente y los titulares con relación a este tipo de hechos para evitar su ocurrencia y evitar contingencias para como es. Muchas gracias, Diego. Bueno, ya como para cerrar la presentación, usualmente nosotros formulamos una serie de recomendaciones para los titulares de actividades de comercialización de hidrocarburos. La primera recomendación que nosotros brindamos siempre en el marco de nuestras asesorías especializadas es conoce tu operación, ¿no? El hecho de realizar una auditoría exhaustiva de las operaciones para evaluar no solamente el cumplimiento de las normativas técnicas y de seguridad, sino también para adecuar las actividades a los cambios normativos que se producen, ¿no? Esto ayuda a identificar cuáles son las posibles deficiencias y áreas de mejoras para garantizar que las actividades se realicen en resguardo del cumplimiento normativo. Otra recomendación que nosotros formulamos es la de conocer las obligaciones a tu cargo, ¿no? eh, el hecho de desarrollar y mantener matrices de cumplimiento, por ejemplo, desarrollar o implementar matrices de cumplimiento para identificar y mapear todas las obligaciones o compromisos que se encuentran establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, constituye una herramienta de gestión legal eficiente y necesaria para evitar el incumplimiento a las normativas ambientales. Siguiente, por favor. Otra recomendación que nosotros formulamos de manera periódica es capacita a tu personal. El hecho de capacitar al personal no solamente asegura que el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas en los instrumentos de gestión ambiental y el cumplimiento de las obligaciones ambientales generales puedan ser satisfechas por parte de los titulares de actividades de comercialización, sino que también la capacitación del personal permite acreditar que el administrado se encuentra incurriendo en costos que podrían ser evaluados y utilizados como factores atenuantes para la graduación de las sanciones administrativas que pretende imponer el OEF. Otra recomendación que nosotros formulamos es la sistematización de los procesos. El hecho de establecer y sistematizar los procesos mediante la creación de documentos de gestión y protocolos. El hecho de tener procedimientos operativos estandarizados en el marco de la operación de una estación de servicios permite generar una mayor eficiencia al momento de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que se encuentran a cargo del titular de las actividades de hidrocarburos. Siguiente, por favor. Otra recomendación es la identificación de funciones y responsables. El hecho de tener un manual de cumplimiento, por ejemplo, o eh,
un manual de organización y funciones interno y corporativo para la estación de servicios permite identificar claramente quiénes son los responsables de cada unidad operativa que forma parte de la estación de servicios, lo cual también facilita la evaluación del nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión ambiental de las estaciones de servicio. El hecho de tener coincidencia de información administrativa, asegurar que toda la información administrativa, incluyendo la base de datos que maneja el titular de la actividad de hidrocarburos, la base de datos respecto del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión ambiental, tanto a nivel de OEFA, a nivel de SUNAT, a nivel del SCOP, a nivel del registro de hidrocarburos, permite precisamente evitar, ¿no?, la calificación de infracciones o la detección de infracciones por parte de los supervisores ambientales. Y por último, ¿no?, regularízate. Si tú consideras o si el titular considera que requiere adecuar sus instalaciones porque la realidad operativa es distinta a la establecida en el instrumento de gestión ambiental previamente aprobado, es importante indicar que hace poco ha vencido el plazo para presentar el plan ambiental detallado o el famoso PAD, que permite precisamente regularizar aquellos componentes ambientales que no han sido incluidos o que no se encontraban establecidos o mapeados en los instrumentos de gestión ambiental previamente aprobados por la autoridad. Y en todo caso, si no se acogió a la ventana de la presentación de los planes ambientales detallados, ver cuál sería el mecanismo o forma para poder regularizar aquellos componentes o retirarlos a efectos de poder tener una realidad operativa coincidente con lo que indica el instrumento de gestión ambiental previamente aprobado. En principio, esto ha sido nuestra presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias también por su atención y quedamos abiertos a las preguntas que puedan formular respecto de la información que hemos brindado en esta presentación. Muchas gracias. Bien, gracias, estimados. Bueno, en este momento procederemos a leer si es que hay alguna consulta por el chat, ¿no? Y también las pueden formular verbalmente, ¿no? Les damos unos minutos para que puedan formular los asistentes sus preguntas. A ver, tenemos una consulta en el chat que es de Carlos Mendoza. Nos consulta, buenas tardes. El año pasado, en agosto, nos fiscalizó la OEFA y nos observó el tema de los laboratorios que no estaban acreditados. Mi consulta es, ya pasó más de un año que no viene la resolución de multa. ¿Se podría anular? En este caso, entiendo que es un monitoreo que hubo un año anterior. Pues, lo que entendería es que la OEFA vino, supervisó, y a lo mejor en una supervisión, en un informe de supervisión, te pidió o declaró que no habías cumplido con eso porque tu laboratorio no contaba con una acreditación, ¿no? El OEFA, si es el marco de una supervisión, el OEFA no tiene un plazo regulado para iniciar un procedimiento sancionador. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta el plazo de 4 años, ¿no? Si pasan 4 años desde que tú hiciste el monitoreo o pasó el plazo para hacer el monitoreo ambiental de ese trimestre, así el OEFA finalmente después puede determinar o no que yo incumplí, no te puede iniciar un procedimiento sancionador, básicamente porque había prescrito. Ahora, si estamos en el marco de un procedimiento sancionador y no se ha emitido la resolución
no te han notificado ninguna resolución en el plazo de un año, ya estaremos en un tema de caducidad administrativa. Según sea el escenario en la etapa en la que se encuentran, podríamos determinar exactamente que es un tema de que sigue en plazo para evaluarlo y determinar inicio de un PAS o si ya es un procedimiento caducado, ¿no? En caso no tengan notificado ninguna sanción. No sé si eso responde a la consulta o si tienen alguna información un poco más exacta del caso, de la etapa en la que se encuentran para poder precisar ese punto. Carlos, no sé si está clara la respuesta o te queda alguna duda con relación a lo que estabas preguntando. Bueno, al parecer está absuelta la consulta del señor Carlos Mendoza, pero si hay alguien más que desee participar con una pregunta, entonces es el momento porque ya estamos culminando la presentación. Hay una consulta de Fadi Rojas con relación al reglamento nuevo de supervisión de julio de este año. Básicamente, por lo que comentábamos inicialmente, no han habido demasiados cambios, se mantienen muchas disposiciones del reglamento anterior. Incorporan algunas cosas de otros reglamentos que ya estaban establecidos o de la propia norma del procedimiento administrativo general. Pero si quisiéramos destacar un punto más importante con relación a esto, es el tema de la mejora manifiestamente evidente, ¿no? Cuando se implementan acciones o cambios que exceden el, el contenido de protección ambiental establecido en el instrumento y que no generan nuevos impactos, finalmente se puede alegar esto tanto en la supervisión como en el marco de un paso, ¿no? Bajo este presupuesto, si se acredita que es realmente una mejora manifiestamente evidente, pese a no estar contemplada en el instrumento de gestión ambiental, puede lograrse, sea que no determinen el inicio de un procedimiento senador o en caso de estar en uno del archivo, ¿no? Esta figura, como mencionaba Sebastián, ya está regulada, bueno, ya existía de hecho hace varios años, pero finalmente se ha puesto nuevamente en el foco a través de ese reglamento nuevo de julio de este año. Sí, claro, se puede descargar de la página de la UEFA, solo que se ha publicado en una resolución, digamos, aparte la publicación y en otro anexo está el reglamento como tal. Probablemente por eso es que no aparece en un primer momento, pero sí debe estar ya publicado en la página de la UEFA o también en el SPI. Gracias a ti.
Bueno, estimado, agradecerles por su participación en la charla. Nuevamente, gracias al Estudio Muñiz. Vamos dando por culminada la ponencia, por favor. Muchas Muchas gracias, Stephanie. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego.